el día de hoy vamos a hablar acerca de un viaje a través de la célula animal. Y bueno, imagínense una ciudad autosuficiente, con un transporte, un sistema de transporte, con centros de control que regulan las funciones. Ahora imagínense estas ciudades de una manera microscópica, que trabajan con millones de estas cada segundo. Y bueno, estas son las células animales, que son la unidad básica y estructural y fundamental de la vida, en ese caso de nuestro cuerpo. Y bueno, justamente vamos a hablar sobre esto de la célula animal y sus procesos. Mi nombre es Melanie Pinto, del Grupo 2 de Medicina Veterinaria y Manejo de la Vida Silvestre. Y bueno, para dar paso a lo que es la célula animal, es importante saber qué es un cigoto y cómo se forma. Entonces, el cigoto es el resultado de la unión de los gametos femeninos y el gameto masculino. Como podemos observar aquí, es la unión del óvulo con el espermatozoide, cada uno con 23 cromosomas. Estos se unen, llamado fecundación, y como resultado de la unión de estos dos núcleos da un solo núcleo con 46 cromosomas, llamado cigoto. Y bueno, a partir de esto se da el desarrollo del embrión, en donde se generan dos tipos de células, las células somáticas y las células germinales. Las células somáticas son aquellas células que se encargan de la formación de tejidos y órganos, como por ejemplo la célula del corazón, la célula epitelial que forma el hígado, la célula hepática que forma el hígado, la célula epitelial que forma la piel, las neuronas que son las células que forman el cerebro, entre otros. Y bueno, de ahí tenemos lo que son las células germinales, que son los gametos, tanto femenino como masculino, como es el óvulo y el espermatozoide. Y bueno, las células somáticas, como mencionamos, estas se generan de acuerdo a las funciones y al órgano que vayan a generar. Es por ello que aquí se da algo muy importante. La célula somática atraviesa por un proceso de diferenciación o también llamado regulación génica, en donde esto se debe a que todas las células tienen la capacidad de encender y apagar genes. Entonces, al tener esta capacidad, esto se reduce en que tienen la capacidad de tanto producir o dejar de producir ciertas proteínas. Entonces, bueno, como podemos observar aquí, el gen está formado por el operón. El operón es la estructura del gen. Entonces, el operón está formado por estas estructuras y aquí tenemos lo que es el promotor, en donde en esta parte se coloca el ARN polimerasa, que se encarga de realizar la transcripción de las bases nitrogenadas que se encuentran en el ADN. Por ejemplo, si es que se encuentra aquí una guanina, una adenina, una citosina y una timina, supongamos que esta está en el ADN. Entonces, a lo que viene el ARN polimerasa va a transcribir esta información en otro abecedario, que es del ARN, como sería el siguiente. En la guanina le coloca una citosina. En la adenina le coloca un uracilo. Aquí es donde cambia. Esta letra es la que cambia en el ARN, porque en el ADN el par de la adenina es la timina. Pero en este caso, al transcribirse en el ARN, se da como, cambia la letra o el par nitrogenado y ahora es un uracilo. Entonces en la citosina sigue siendo una guanina. Y en la timina es la adenina. Bueno, entonces aquí por resultado de esta transcripción se genera un ARN mensajero. Ya. Entonces estos genes tienen las instrucciones para producir ciertas proteínas o moléculas. Entonces esta es la información que se tiene, que se transcribe. Ya. Una vez que se realiza la transcripción se genera el ARN mensajero, el cual pasa por un proceso de traducción que genera las proteínas necesarias. Listo. Hay tres tipos de regulación génica. La primera es para evitar la producción de ciertas proteínas. Entonces, aquí lo que sucede es que, como podemos observar, aquí está el promotor y aquí se encuentra el operador. Delante del promotor
Aquí lo que sucede es que se coloca un represor antes de que llegue el ADN polimerasa para evitar que se dé esta producción de las proteínas, también la traducción, la transcripción y la producción del ARN mensajero. Entonces, una vez que el represor llega antes que el ADN polimerasa en el operador, impide este proceso. Entonces ahí lo que se logra es impedir la producción de ciertas proteínas. Ya, el segundo tipo de regulación génica es cuando se coloca un promotor, en el promotor se coloca un ADN polimerasa seguido de un activador, el cual ayuda a que la producción de proteínas sea mucho más acelerada. Entonces, esto lo que ayuda es a que hayan muchas transcripciones, a la vez traducciones, y a la vez esto haya un exceso de generación de proteínas. Entonces, el segundo tipo de regulación génica es cuando uno quiere, o cuando la célula busca generar muchas más proteínas de ciertos genes. Bien. Luego tenemos el tercer tipo de regulación génica, es cuando una vez que ya es colocado el activador, pero se quiere detener este exceso de producción de estas proteínas, se coloca una molécula en este activador. Entonces, como podemos observar aquí, cuando el activador está sin esta molécula, el activador está encendido. Pero cuando se lo coloca, esta molécula pasa a estar apagado y lo que hace es que se impida este exceso de producción de proteínas, regresando a lo que es a una normal producción. Entonces es por ello que gracias a la regulación génica permite que la célula se pueda dedicar a ciertas funciones. Es por eso que hay células que se especializan en producir o generar ciertos tejidos y ciertos órganos. Es gracias a esto que hay esa diferenciación. Entonces, bueno, a partir de eso, ahorita nos vamos a enfocar en lo que es la célula epitelial o también la célula de la piel. Bueno, ahorita para que ésta se pueda replicar y producir este órgano que es la piel, necesita atravesar un proceso llamado replicación de la célula, en donde atraviesa por dos etapas, que son la interfase y la mitosis. La mitosis es la división celular específicamente de las células somáticas. Entonces, dentro de la interfase están tres fases, que son la fase G1, en donde se sintetizan proteínas que ayudan a la división de la célula, como por ejemplo la actina y la tubulina, que ayudan a que haya un crecimiento del citoesqueleto de la célula, por ende hay un crecimiento del tamaño de la célula. Aparte, en la fase G1 hay un aumento de producciones de ribosomas y de los organelos de la célula. Una vez que se acaba de pasar por esta fase, atraviesa un punto de revisión, el cual está encargado una proteína llamada SDK, la cual se encarga de la revisión y que el proceso esté correctamente realizado. De no ser así, lo vuelve a indicar que tiene que haber otra repetición de este proceso hasta que llegue a estar correcto. Ya, en caso de que esté correctamente realizado, pasa a la siguiente fase, que es la FS o fase de síntesis. Aquí se da una síntesis de proteínas nucleares o que ayudan a la replicación del ADN, como son la helicasa, la topoisomerasa, la primasa, la ligasa, entre otras. Aquí también se da la duplicación de los centrosomas con dos centriolos que tienen microtúbulos y sintetizan los ribosomas. Listo. Aquí se da lo que es la replicación del ADN. Y bueno, para que haya esta replicación del ADN se realizan distintas etapas. La primera etapa es la iniciación, en donde el ADN está súper enrollado, es decir, que está muy pegado y no permite que el paso de la helicasa, que es una proteína que se encarga de abrir y romper los puentes de hidrógeno separando a estas hebras. Entonces, para que se pueda desenredar o relajar el ADN, interviene una proteína llamada topoisomerasa, que es esta que podemos observar aquí. Esta relaja las hebras del ADN, permitiendo el paso de la helicasa sin complicaciones. ¿Ya?
Entonces, una vez que la helicasa va abriendo estas hebras, intervienen una proteína llamada SSBP, que se incrusta en las hebras y permite que éstas se mantengan abiertas, para evitar que se vuelvan a unir. Entonces, una vez que está esto, pasamos a la siguiente etapa, que es la elongación. En la elongación lo que sucede es que una vez abiertas o separadas las hebras, interviene una proteína llamada primasa. Esta proteína se encarga de colocar un primer o un cebador. Esto es como una pequeña estructura guía que ayuda colocando las primeras bases de los nucleótidos. Es decir, que va complementando estas bases nitrogenadas con su par. Por ejemplo, si hay una adenina, le coloca una timina. Si hay una citosina, le coloca una guanina. Entonces, el cebador coloca la primera estructura guía. Entonces, una vez que lo coloca, llega el ADN polimerasa y él, gracias al primer o al cebador, logra observar desde dónde tiene que comenzar este proceso. Entonces, el ADN polimerasa llega al primer o al cebador y empieza a seguir con la colocación de las bases nitrogenadas que faltan para completar los pares. Aquí hay que tener algo muy importante en cuenta, es que el ADN polimerasa solo puede ir de una dirección, que es de 5' a 3'. Entonces, el ADN polimerasa solo puede ir en esa dirección. Como podemos observar aquí, al colocar el cebador, ya es 5'. ¿Por qué? Porque las hebras originarias, aquí está, en esta parte de aquí, ya tiene 3' y esta tiene 5'. Por lo tanto, al colocar el cebador es lo contrario, teniendo aquí empezando con el 5' y terminando con 3'. Entonces, el ADN polimerasa puede seguir de una manera continua. Es por eso que esta cadena que crea el ADN polimerasa se llama cadena o síntesis de la cadena continua. Ya, mientras que en esta parte de acá, como podemos observar, está aquí empezando con 3' y va terminando con 5'. Por lo tanto, lo que hace la primasa es colocar el cebador desde la parte que finaliza la helicasa de romper. Entonces, la helicasa va rompiendo así a las hebras. Entonces, supongamos que termina aquí y sigue continuando. Entonces, la primasa aquí coloca un cebador o un primer que indica la ADN polimerasa que debe llegar. Entonces, la ADN polimerasa empieza a colocar los nucleótidos o las bases nitrogenadas de 5' a 3', que sería de 5' a 3'. Ya, entonces espera que ya haya más, el espacio de la hebra ya esté roto o abierto. Entonces ahí otra vez vas hacia atrás y regresa. Y así poco a poco hasta llegar a lo que sería el final de la hebra. Por lo tanto, aquí se generan fragmentos o espacios que son llamados fragmento de Okazaki. Y bueno, aquí interviene una proteína llamada ligasa, que esta se encarga de unir estas bases nitrogenadas. Entonces, esta las une. ¿Ya? Luego, una vez terminada esta etapa, pasamos a la tercera etapa, que es donde se realiza la corrección de errores. Aquí muchas veces lo que sucede es que la polimerasa suele cometer el error de colocar mal el nucleótido. Por ejemplo, si es que es una citosina, coloca una adenina, lo cual no está correcto porque debería ser una guanina. ¿Ya? Entonces aquí lo que vemos es que está colocando, supongamos que esta es una citosina, y por ende sus pares, su otro par es guanina, guanina. Esta es una adenina, esta es una timina, una guanina, una citosina, una timina y una adenina, Aquí tiene una adenina y una timina y aquí tenemos una citosina. Y como podemos observar, la polimerasa está yendo a colocar una timina. Entonces, eso está mal. ¿Ya? Entonces, aquí lo que ocurre es que ya lo coloca. Se da cuenta del error, pero el ADN polimerasa no puede eliminar o retirar esta base nitrogenada. Entonces, aquí es donde intervienen dos proteínas, la exonucleasa o la endonucleasa. Las dos se encargan de la misma función y ahí depende de cuál intervenga primero, ¿no? Entonces,
Estas se encargan de romper y separar, los puentes de hidrógeno y separar a la base nitrogenada del ADN. Entonces, una vez que las separa, las elimina, y aquí interviene ya nuevamente la polimerasa, coloca la correcta base nitrogenada, pero aquí ya no se vuelve a formar el puente de hidrógeno. Por lo tanto, vuelve a intervenir la ligasa, que une y forma estos puentes de hidrógeno, y ya la polimerasa puede continuar con su trabajo de seguir colocando las bases nitrogenadas. Listo. Una vez que ocurre esto, ya acaba lo que es el proceso de la replicación del ADN, en donde de un solo ADN se forman dos ADNs completamente exactos e iguales, ¿ya? Entonces, una vez que acaba lo que es la fase S, pasa a la fase G2. En la fase G2 se aumenta la producción de proteínas y también aumenta el tamaño de la célula. Bueno, aquí se producen las proteínas como la CDK y otras proteínas que ayudan a la célula, ¿ya? Entonces, una vez que acaba la fase G2, la proteína CDK que fue producida en esta fase se encarga del punto de revisión, en donde se encarga de que este proceso haya sido correctamente realizado. Entonces, de no ser así, igual, vuelve a darles la indicación de que repitan el proceso. Y cuando ya por una o B situación la célula ya no logra de por sí tener un buen proceso, esta se muere. Este proceso se llama apoptosis. Listo, bueno, a partir de aquí pasamos a lo que es la mitosis, que es la última fase de la replicación celular. Entonces, aquí lo que sucede es que en la mitosis forman parte distintas etapas, ¿ya? Iniciamos con la profase temprana, en donde se forma en la célula el uso mitótico, el cual se forma gracias a los centriolos que tienen microtúbulos, ¿ya? Entonces, estos forman el uso mitótico, y aquí se empieza como a desintegrar poco a poco la membrana plasmática, ¿ya? La membrana del núcleo, y se empiezan a condensar los cromosomas. Bueno, aquí es importante tener en claro que el cromosoma es el ADN compactado, en donde el ADN se enrolla en una proteína llamada histona, la cual se une y forma grupos de cuatro histonas que ya están enrolladas de ADN, y este grupo se llama nucleosoma. Y bueno, cuando este nucleosoma se une uno tras otro, se forma una estructura llamada cromátina. Y luego el conjunto de toda esta cromátina que se forma se llama cromátida. Y la cromátida es lo siguiente: es esta estructura, una parte, la mitad del cromosoma. Entonces, una vez que esta cromátida pasa por la replicación del ADN, aquí se forma una copia exacta de sí misma, la cual se une a esta. Entonces, se une y forma lo que es el cromosoma. Entonces, esto es lo que sucede: el ADN se compacta o se condensa, entonces aquí se empieza a condensar. Luego pasamos a lo que es la prometafase. En la prometafase, el uso mitótico se va hacia los polos, y la membrana plasmática, la membrana nuclear, ya desaparece completamente. Y los cromosomas ya están condensados igual totalmente. Luego pasamos a la metafase. En la metafase lo que ocurre es que los cromosomas se alinean intercaladamente, como podemos observar aquí. Está un cromosoma de mamá, un cromosoma de papá, un cromosoma de mamá y un cromosoma de papá. Se alinean formando una placa metafásica. Luego pasamos a la anafase, en donde el uso mitótico que está unido por un hilito, como podemos observar aquí, esto jala y separa a los cromosomas, separando a las cromátidas hermanas porque rompe el centriolo, ¿ya? Entonces esto los separa y los lleva hacia los polos opuestos. Luego pasamos a la telofase. En esta vuelve a aparecer la membrana nuclear, aparece el nucleolo y los cromosomas se empiezan a descondensar. Luego pasamos a lo que es la citocinesis, en donde es la separación ya de estas dos células, ¿ya? Entonces aquí hay dos tipos: la célula animal y la célula vegetal.
En la célula animal se forma un anillo de actina, que está aquí, y este empieza a ahorcar a la célula, dando como resultado un surco de división que separa completamente la célula, que son exactamente iguales. Luego tenemos en la célula vegetal que se forma una placa celular que ayuda a la división de la célula, y aquí se forma también la pared celular. Y bueno, una vez que tenemos, en este caso, enfocándonos en lo que es la célula de la piel, se separa y se divide en dos. De una célula salen dos células hijas y así sucesivamente se van produciendo de acuerdo a la cantidad que se requiera para formar el órgano, en este caso la piel. Y bueno, una vez hecho esto, la célula de la piel, en este caso, busca producir lo que es la proteína elastina. Y esta proteína está formada por distintos codones, que son bases nitrogenadas leídas de 3 en 3. Entonces está producida por estos codones, que son la valina, la prolina, la glicina, lisina y alanina, ¿ya? Entonces, para que la célula pueda producir esta proteína, se necesita atravesar por un proceso llamado expresión del ADN. ¿En dónde? En este ADN, en este segmento que es el gen, lo que sucede es que interviene aquí un ARN polimerasa, en donde, como mencionamos anteriormente, realiza la transcripción de un distinto abecedario, en donde cambia, en vez de la timina, se coloca un uracilo, ¿ya? Entonces aquí podemos observar que estos son las bases nitrogenadas de estos codones, ¿ya? Entonces aquí está una guanina, timina, citosina, guanina, timina, guanina, adenina, y timina. Y en el caso contrario, aquí, en esta parte de abajo, que también es el ADN, está su par, ¿ya? Entonces aquí de la guanina está la citosina, de la timina, la adenina, de la timina, la adenina, de la citosina, la guanina, guanina, timina, adenina, guanina, citosina, adenina, timina, así estas tres, y timina y adenina. Entonces, una vez que interviene aquí la helicasa, que rompe estos puentes y se coloca el ARN polimerasa, empieza esta transcripción. Entonces aquí lo que sucede es que coloca en el abecedario del ARN, ¿no? Entonces aquí de citosina le coloca la guanina, que es su par. De la adenina, el uracilo, porque en vez de timina le coloca un uracilo. Entonces aquí en estos, uracilo, de la guanina la citosina, de la adenina el uracilo, de la citosina la guanina, de la timina la adenina, y así, hasta completar la transcripción, dando como resultado un ARN mensajero. De ahí pasamos a la segunda etapa, que es el procesamiento. Aquí lo que sucede es que al ARN mensajero resultante se le coloca al inicio un Cap5, que es una guanina modificada. Este ayuda a que al momento en el que sale del núcleo, encuentre el ribosoma, ¿ya? Entonces de ahí al final se le coloca una cola poli A, que es adenina, ¿ya? Entonces esto lo que ayuda al ARN mensajero es a que no se destruya o no sufra inconvenientes al salir del núcleo. Le permite que su estructura esté compacta y evite que se desparrame o que se desintegre al salir, ¿ya? Entonces, una vez que está así, elimina el intrón. Este es una estructura del gen el cual no tiene información genética, entonces se las elimina porque son innecesarias. Entonces, lo que se mantiene es el exón. Listo, entonces aquí se eliminan los intriones y se produce un empalte, en donde el ARN se vuelve un ARN mensajero maduro, que ya le permite salir del núcleo. Listo, entonces de ahí pasamos a lo que es la tercera etapa, la traducción. Una vez que el ARN mensajero sale del núcleo, atraviesa el citoplasma y se moviliza ahí hasta pasamos a lo que dentro de la traducción es el primer proceso, la iniciación, en donde el ARN mensajero encuentra el ribosoma gracias a la guanina modificada. Y bueno, aquí podemos observar que el ribosoma está formado por dos estructuras, que es la proteína y el ARN ribosomal.
Aquí, bueno, lo que hacemos es que, como podemos observar aquí, aquí se hace una lectura de 3 en 3. Estos grupos de 3 se llaman codones. Y entonces estos, al momento de traducirlos, se producen las proteínas requeridas. Bueno, aquí lo que sucede es que estas tres bases nitrogenadas forman lo que es la valina. Estas otras tres, la prolina, estas otras tres, la glicina, estas otras tres, la glicina y estas otras tres, la alanina. Y aquí es necesario tener en cuenta dos cosas. Que este ARN mensajero también tiene dos codones muy importantes. Este que está formado por adenina, uracilo y guanina, que es el codón que indica que ya inicia este proceso. Y por último tenemos este otro codón que está formado por uracilo, adenina, adenina, que indica que el proceso de traducción se frene o pare. Ya. Bueno, ya pasa lo que es la iniciación que encuentra el ribosoma y luego pasamos al segundo proceso que dentro de la traducción, que es la elongación. Aquí lo que sucede es que el ARN mensajero se adhiere al ARN ribosomal, se incrusta ya, y esta proteína empieza a hacer la lectura de los codones. Aquí, como podemos observar, le hace la lectura de estos tres primeros codones que son guanina, uracilo, uracilo, que da como resultado un aminoácido que una vez que acaba de traducirlo, este aminoácido pasa al siguiente. De igual forma, este lo traduce y pasa al siguiente. Como esta proteína no puede abarcar todos en un solo momento, toditos de estos codones, lo hace por partes. Entonces, una vez que acaba esto, se elimina esta estructura y se va moviendo. Se mueve y va haciendo partes por partes. Entonces, una vez que logra la producción de estos aminoácidos, que son la valina, la prolina, la glicina, la lisina y la alanina. Una vez que se producen este total de aminoácidos, su unión produce como resultado la proteína elastina. Y bueno, la proteína elastina, lo que ocurre una vez ya producida, esta sale del núcleo, recorre el citoplasma y llega a la membrana plasmática, en donde es liberada. Sale de aquí de la célula y se encuentra, esta llega a lo que es como un sitio llamado matriz extracelular, ¿ya? Entonces, aquí lo que sucede es que hay la unión de múltiples células epiteliales, es decir, que estas las unen y esta proteína lo que se encarga es de unir y proporcionarle elasticidad a la piel. Entonces, es así como la célula de la piel produce esta proteína. Y bueno, es así como produce y atraviesa estos procesos la célula animal. En este caso nos enfocamos en lo que es la célula de la piel, pero existen distintas células para producir todos nuestros órganos y tejidos. Entonces, este es un proceso y un tema bastante extenso y muy interesante. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado.